En el corazón de Chicago, en el número 2135 de la avenida South Michigan, el final llegó no con el estruendo de una ametralladora, sino con el golpe sordo y repetitivo de una bola de demolición. El acero se encontró con el ladrillo y la terracota en una cadencia destructiva, despojando al horizonte de una silueta que durante décadas había sido un testigo silencioso del poder y su inevitable decadencia. Cada impacto era un punto final, una negación violenta de la historia que esas paredes habían absorbido. Lo que quedó fue un paisaje de ruina calculada, montañas de ladrillos pulverizados, hierros retorcidos como huesos expuestos y fragmentos de una opulencia pasada, todo cubierto por un manto de polvo gris. Este polvo no era solo el residuo de la construcción, sino el sedimento de décadas de secretos, ambiciones y sangre. El aire mismo parecía pesado con la memoria fracturada de lo que alguna vez se erigió allí. Un monumento a un hombre que se creyó más grande que la propia ciudad. Su nombre oficial era el Lexington Hotel, una estructura imponente de 10 pisos, nacida a finales del siglo XIX. Pero los nombres, como las fachadas, pueden ser engañosos. Para quienes entendían el verdadero lenguaje del poder en la Chicago de la prohibición, aquel edificio no era un hotel. Era una fortaleza, una sala de trono, el Capitolio no oficial de un imperio subterráneo que operaba a plena luz del día. No era solo un edificio, era un manifiesto de impunidad. Años antes del golpe final, el abandono ya había hecho su propio trabajo de demolición, más lento pero igual de implacable. Las ventanas, como ojos ciegos, miraban vacías a la avenida. La pintura se desprendía en láminas, revelando las cicatrices del tiempo y la negligencia. En los pasillos silenciosos, el único sonido era el eco de los pasos sobre alfombras podridas y el susurro del viento filtrándose por los marcos rotos. El olor a humedad y a tiempo estancado había reemplazado al perfume del tabaco caro y el alcohol de contrabando. El descenso fue un reflejo físico de una caída moral. La estructura que una vez albergó al sindicato del crimen más poderoso de la nación se había degradado con el tiempo. Dejó de ser una fortaleza para convertirse en un hotel de mala muerte, luego en un burdel, un eco sórdido de su antigua gloria, donde se comerciaba con desesperación en lugar de poder. El edificio se estaba pudriendo desde adentro, tal como lo había hecho el imperio que lo consagró. Pero antes de desaparecer por completo, el Lexington tuvo una última y patética función. En 1986, la atención del país se centró de nuevo en su estructura decrépita. Un especial de televisión en vivo prometía desvelar el último gran secreto del hotel. Una bóveda oculta, supuestamente perteneciente a su más infame residente. La promesa era irresistible. La posibilidad de encontrar tesoros, documentos comprometedores o quizás los restos de enemigos olvidados. El espectáculo fue un ejercicio de tensión mediática. Millones de ojos fijos en una pared de concreto en un sótano húmedo. Los taladros perforaron, se usó dinamita con cuidado teatral, y la anticipación creció hasta convertirse en un fervor nacional. Durante horas, el público esperó, cautivado por la idea de que un simple muro podría contener la clave final para entender la magnitud de un imperio criminal. El momento culminante llegó cuando la pared finalmente cedió. Una nube de polvo se elevó y las cámaras se asomaron al interior con una urgencia casi desesperada. La luz de los focos penetró la oscuridad que había reinado allí durante más de medio siglo. El aliento colectivo de una nación contuvo la respiración, esperando la revelación que reescribiría la historia, o al menos la adornaría con un nuevo y macabro capítulo. Y en la oscuridad no había nada. Nada más que tierra, escombros y un par de botellas vacías.
La gran revelación fue la ausencia de revelación. El cofre del tesoro estaba hueco. El secreto mejor guardado del gángster más temido de Estados Unidos era un vacío, una broma póstuma jugada a un mundo todavía fascinado por su leyenda. La bóveda vacía se convirtió en la metáfora perfecta, no solo para el hotel, sino para el propio legado de su amo. Una fachada de poder inmenso, de riqueza incalculable y de secretos profundos que, al ser abierta, mostraba una realidad mucho más banal y desoladora. La promesa de un poder que, al final, solo contenía aire y la leyenda oscura de su propia construcción. Después de aquel fiasco mediático, el destino del Lexington quedó sellado. Despojado de su último misterio, ya no tenía razón para existir. Era un fantasma arquitectónico, un recordatorio incómodo de una era que la ciudad prefería olvidar. Su demolición en 1995 no fue solo una decisión urbanística, fue un exorcismo. Y así, el epicentro de un imperio que controlaba a políticos, jueces y el destino de miles de personas fue reducido a un lote baldío. La estructura física que sirvió como símbolo de una soberanía criminal absoluta había sido borrada del mapa, pero la pregunta fundamental no desapareció con el edificio. ¿Cómo un poder tan vasto, tan materialmente presente, pudo desvanecerse hasta no dejar más que polvo? La opulencia de sus suites era solo la fachada. Lo que realmente se construyó y se destruyó dentro de esas paredes es una historia que el polvo de la demolición no pudo enterrar. Para descubrir los secretos que cimentaron este imperio y precipitaron su caída, suscríbase y continúe este viaje a las profundidades del poder. Para entender el edificio, primero hay que entender al arquitecto de su infamia. No nació rey, ni heredó un trono. Alphonse Capone fue producto de un tiempo y un lugar específicos, un hijo de inmigrantes italianos criado en las duras calles de Brooklyn, donde la supervivencia era una lección diaria y la ambición una herramienta afilada. Su historia no comenzaba con la promesa de grandeza, sino con el instinto crudo de quien sabe que el poder no se recibe, se arrebata. El catalizador de su ascenso fue una contradicción nacional. La 18ª enmienda, la ley que prohibió el alcohol, no creó una nación sobria. Creó, en cambio, una sed insaciable y un vacío económico de miles de millones de dólares. Este vacío fue el ecosistema perfecto para una nueva especie de depredador, uno que entendía que la hipocresía de la sociedad era la mayor oportunidad de negocio de la historia. Chicago, con sus redes de ferrocarriles, su política corrupta y su sed insaciable, sería su coto de caza. Llegó a la ciudad no como un conquistador, sino como un lugarteniente. Bajo la tutela de Johnny Torrio, aprendió el arte de la organización criminal, la delicada danza de la violencia y el soborno. Pero donde Torrio veía un negocio que debía manejarse desde las sombras, Capone veía un imperio que merecía ser exhibido. La jubilación forzada de su mentor, tras un intento de asesinato, no fue un obstáculo, sino la apertura del telón para su propio y grandioso acto. La psique de Capone era un laberinto de dualidades. Podía financiar comedores populares para los desamparados por la mañana y ordenar una ejecución a sangre fría por la tarde. Se presentaba ante la prensa como un hombre de negocios, un proveedor de servicios que simplemente daba al público lo que éste deseaba. Pero tras la fachada del benefactor se escondía una mente calculadora, desprovista de empatía y con una capacidad casi artística para la brutalidad estratégica. Su ambición trascendía lo meramente financiero. El dinero era solo el combustible, la herramienta para alcanzar el verdadero premio, el control absoluto, el reconocimiento. No quería ser un gángster anónimo y temido en los callejones. Aspiraba a ser una figura pública, un emperador moderno cuyo nombre resonara en los salones de poder y en los titulares de los periódicos.
Esta sed de legitimidad, por paradójica que fuera, dictaría cada uno de sus movimientos. Para un hombre con tal visión, una guarida secreta o un almacén oculto eran insuficientes. Necesitaba un Capitolio, un centro de mando que no solo fuera funcional, sino también simbólico. Un lugar que proyectara su poder no a través del sigilo, sino de la ostentación. Necesitaba un edificio que declarara al mundo su impunidad, que se erigiera a plena vista como un desafío a la ley que pretendía doblegarlo. El Lexington Hotel fue la elección perfecta. No era una fortaleza construida en los márgenes de la ciudad, sino una estructura imponente en una de sus principales arterias, la avenida Michigan. Ocuparlo no fue un acto de ocultamiento, sino de colonización. Capone no se escondió en el Lexington, se apoderó de él, lo transformó en el palacio de su corte criminal, una embajada de su gobierno paralelo en el corazón mismo de la ciudad que controlaba. Su obsesión no era solo poseer el espacio, sino moldearlo a imagen y semejanza de su propia mente. Invirtió una fortuna para transformar los pisos cuarto y quinto en un santuario personal y un cuartel general corporativo. Las habitaciones de hotel se convirtieron en oficinas para sus contadores y abogados, equipadas con la última tecnología de comunicaciones para gestionar un imperio que se extendía por todo el Medio Oeste. El hotel se convirtió en la manifestación física de su personalidad dual. Para el público seguía siendo el Lexington, un establecimiento respetable, pero en sus pisos superiores era una fortaleza impenetrable. Esta división reflejaba al propio Capone, el exterior carismático que ocultaba un núcleo de violencia y paranoia. El edificio era a la vez un escenario público y una bóveda privada. Esta paranoia no era una debilidad, sino un mecanismo de supervivencia finamente ajustado. Sabía que un imperio construido con sangre atrae a quienes desean derramarla. Por eso, el lujo de sus aposentos era inseparable de su función defensiva. Cada elemento decorativo tenía un propósito táctico. Cada pasillo era una potencial línea de fuego. Las ventanas de su suite, la famosa habitación 530, no solo ofrecían una vista de su dominio, sino que estaban equipadas con postigos de acero a prueba de balas que podían sellar la habitación en segundos. Las puertas no eran de madera simple, sino de acero blindado. La opulencia era su armadura, una declaración de que era demasiado rico y poderoso para ser tocado. El diseño interior de su santuario personal era un mapa de su ego. La decoración en sus colores predilectos, verde y lavanda, y los muebles de lujo, eran el caparazón de su vanidad. El legendario cuarto de baño, con sus azulejos de oro y una bañera de tamaño desproporcionado, no era un simple lujo, era un trono de agua. Un lugar donde el hijo de un barbero de Brooklyn podía sentirse como un César romano. Pero la verdadera genialidad de su diseño residía en lo invisible. El hotel estaba plagado de pasadizos secretos, paneles ocultos en las paredes y escaleras de servicio que conectaban sus habitaciones con diferentes rutas de escape. Tenía un plan para cada contingencia, una salida para cada amenaza. Su mente paranoica había convertido la arquitectura en una red de seguridad tridimensional. La elección del Lexington no fue, por tanto, un simple acto de conveniencia. Fue la primera y más importante piedra en la construcción de su leyenda. Era la materialización de su sueño, un poder tan visible que se volvía invisible a los ojos de la ley, una fortaleza disfrazada de hotel de lujo, un palacio para un rey que se había coronado a sí mismo. El edificio dejó de ser una estructura inerte de ladrillo y terracota para convertirse en un organismo vivo, animado por la voluntad de su amo. Sus paredes absorbieron sus secretos, sus pasillos resonaron con sus órdenes, y su misma existencia se convirtió en el símbolo más potente de una era
en la que el crimen organizado operaba no como una subcultura, sino como una corporación soberana. El arquitecto había diseñado su obra maestra. El hotel no era simplemente su hogar o su oficina, era la encarnación de su filosofía. Un monumento a la idea de que, en un mundo hipócrita, el poder más honesto es el que no siente la necesidad de esconderse. El escenario estaba listo, y desde este trono de 10 pisos, el verdadero imperio apenas comenzaba a construirse. Con la elección de su Capitolio completada, la construcción del imperio comenzó en serio. El Lexington Hotel dejó de ser un simple edificio para convertirse en el corazón palpitante de una vasta maquinaria criminal. Cada dólar que fluía a través de las venas de Chicago, producto del alcohol ilegal, el juego y la extorsión, encontraba su camino de regreso a este nexo de ladrillo y terracota, donde era contado, blanqueado y redistribuido para alimentar un crecimiento insaciable. El flujo de dinero era constante, una marea de efectivo que llegaba en maletines, bolsas de lona y a veces en los compartimentos ocultos de los camiones de reparto. Este capital no se acumulaba ociosamente, se transformaba. El hotel se convirtió en una corporación, con sus pisos superiores funcionando como la sede de una de las empresas más rentables de Estados Unidos. Las antiguas habitaciones de huéspedes fueron despojadas de sus camas y armarios para dar paso a escritorios, archivadores y el incesante traqueteo de las máquinas de sumar. Aquí, en estas oficinas improvisadas con vistas a la avenida Michigan, contadores y abogados trabajaban día y noche. Su tarea no era solo contar el dinero, sino hacerlo desaparecer, tejiendo una compleja red de negocios fachada que iba desde lavanderías hasta tiendas de muebles de segunda mano. El hotel era el cerebro de la operación, un centro de datos analógico donde se diseñaban los esquemas que convertían el dinero sucio en capital legítimo. En el centro de esta red de información se encontraba un sistema de teletipo de última generación, un nervio de cobre que conectaba a Capone con sus operaciones en todo el Medio Oeste. Desde su suite podía recibir informes sobre envíos, coordinar la logística de sus destilerías clandestinas y dar órdenes que se ejecutaban a cientos de kilómetros de distancia. El crimen se había modernizado y el Lexington era su centro de comando digital. Cada victoria en la calle, cada territorio arrebatado a una banda rival, tenía un eco tangible dentro del hotel. Cuando el outfit aplastó a la competencia en el lucrativo negocio de las apuestas, una nueva sección del cuarto piso fue renovada, convirtiéndose en un lujoso salón de puros y coñac. Era aquí donde Capone celebraba sus triunfos y se reunía con los corredores de apuestas que ahora trabajaban para él. Un recordatorio físico de que cada conquista se traducía en más opulencia. El control de las redes de prostitución de la ciudad también se gestionaba desde la discreción del hotel. En habitaciones apartadas, lejos de la vista de los huéspedes legítimos, los lugartenientes de Capone supervisaban un imperio de burdeles que generaba un flujo constante de ingresos. El edificio funcionaba como una máscara, su respetable fachada de hotel ocultando la sórdida realidad del comercio, de la desesperación que se orquestaba en su interior. La extorsión a miles de negocios legítimos era otra arteria vital del imperio. El dinero de la protección, recolectado metódicamente por los soldados del outfit, llegaba al Lexington para ser registrado en libros de contabilidad secretos. Estas cifras, que representaban el miedo de toda una ciudad, se transformaban dentro de las paredes del hotel en salarios para los matones y sobornos para los funcionarios. El hotel no era solo un lugar para esconder el dinero, era el crisol donde se forjaba el poder. Los sobornos que garantizaban la impunidad del imperio se preparaban y distribuían desde sus suites. Políticos, jueces y altos mandos de la policía entraban por puertas traseras,
Ascendían en ascensores de servicio y salían con los bolsillos llenos y la lealtad comprada. El edificio era el verdadero ayuntamiento de Chicago. Esta corrupción sistémica se manifestaba en la propia estructura del hotel. Con cada funcionario comprado, con cada redada policial evitada, la sensación de invulnerabilidad de Capone crecía y con ella la audacia de sus renovaciones. Se instalaron nuevas alfombras persas, se colgaron candelabros de cristal y se adquirieron obras de arte. El crimen estaba pagando por un nivel de lujo que rivalizaba con el de los industriales y banqueros de la ciudad. El hormigón y el acero se convirtieron en una extensión de su voluntad. A medida que su imperio se expandía, también lo hacía su paranoia. La construcción de la fortaleza interna comenzó en paralelo a la decoración de sus salones. Cada nueva amenaza, cada rumor de traición, se traducía en una nueva medida de seguridad. El hotel se estaba convirtiendo en un búnker disfrazado de palacio. Las puertas de madera de su suite personal fueron reemplazadas por placas de acero blindado ocultas bajo una fina chapa de caoba. Las ventanas que daban a la avenida, antes una fuente de luz natural, se equiparon con postigos de acero a prueba de balas que podían sellar la habitación herméticamente con solo pulsar un botón. El lujo exterior servía ahora para ocultar la armadura interior. El hotel se convirtió en un arma defensiva. Su laberinto de pasillos, escaleras de servicio y túneles secretos, originalmente parte del diseño del siglo XIX, fue estudiado y adaptado por los hombres de Capone. Se crearon nuevas rutas de escape, se instalaron paneles falsos en las paredes y se designaron puntos de vigilancia estratégicos. El edificio era un tablero de ajedrez tridimensional donde él controlaba todas las piezas. Incluso la centralita telefónica del hotel fue cooptada, convirtiéndose en una herramienta de espionaje. Las llamadas de huéspedes y potencialmente de agentes de la ley que se alojaban allí para vigilarlo eran interceptadas y transcritas. El edificio no solo tenía muros, ahora también tenía oídos. La suite 530, su santuario, era el microcosmos de esta dualidad. La decoración en sus colores predilectos, un llamativo verde pálido y lavanda, hablaba de un ego desmedido, de un hombre que no temía imponer su gusto personal sobre su entorno. Era una declaración de propiedad, la marca de un rey en su castillo. Los muebles a medida, las sedas y los terciopelos creaban una atmósfera de opulencia casi teatral. Pero debajo de las alfombras se rumoreaba que había trampillas. Detrás de los opulentos espejos se decía que había cajas fuertes. Cada objeto de lujo tenía una doble función. Cada elemento decorativo era parte de un sistema mayor de control y seguridad. El famoso cuarto de baño se convirtió en la máxima expresión de esta filosofía, revestido con azulejos que, según la leyenda, estaban bañados en oro y dominado por una bañera de porcelana de tamaño desproporcionado. Era más un trono que una instalación sanitaria. Era el lugar donde el hijo de un barbero de Brooklyn podía purificarse en la opulencia que su brutalidad había comprado. Esta exhibición no era solo para su disfrute personal, era una herramienta de intimidación psicológica. Políticos, rivales y socios eran recibidos en este santuario de poder. La abrumadora demostración de riqueza estaba diseñada para dejar una cosa clara. Estaban en presencia de un hombre cuyo poder no conocía límites, un hombre que podía permitirse el oro en las paredes y la muerte en las calles. El Lexington había completado su metamorfosis. Ya no era un hotel que albergaba a un gángster. Era el cuerpo físico del imperio de Al Capone. Sus cimientos estaban anclados en la corrupción, sus paredes estaban fortificadas por la paranoia, y sus lujosos interiores estaban amueblados con los beneficios del crimen. La estructura había crecido en poder y complejidad junto a su amo.
Cada ladrillo parecía imbuido de su ambición. Cada pasillo resonaba con el eco de sus órdenes. El hotel se había convertido en un monumento viviente, una declaración de que en la Chicago de la prohibición, el poder no residía en el ayuntamiento, sino en una suite del 5º piso en la avenida Michigan. El edificio era la manifestación definitiva de su ego, un arma, una máscara y un refugio, todo en uno. Pero en medio de tanta grandeza calculada, ¿qué detalle, qué objeto o qué espacio captaba mejor la esencia de su ilimitada vanidad? ¿Era la fortaleza impenetrable de su suite, la opulencia grotesca de su baño dorado, o quizás un detalle más sutil, visible solo para aquellos que sabían dónde mirar? Déjenos saber en los comentarios qué cree que simboliza mejor la arrogancia de un hombre que se creía intocable. El Lexington Hotel había alcanzado su apogeo, transformado en el epicentro indiscutible de un reino. Durante los años de su reinado, el edificio no era simplemente un cuartel general, era la corte de un monarca absoluto, un escenario donde el poder se exhibía con una audacia que bordeaba la insolencia. Las noches en el Lexington eran un torbellino de jazz, champán y humo de puros cubanos, una celebración perpetua de una victoria que se creía definitiva. Las fiestas de Capone eran legendarias, no solo por su opulencia, sino por la ecléctica y peligrosa mezcla de sus invitados. En los salones del hotel, bajo el brillo de los candelabros de cristal, se codeaban políticos de alto rango con asesinos a sueldo, estrellas de cine con corredores de apuestas y jueces con contrabandistas. El aire vibraba con una energía eléctrica, la sensación de estar en el centro del universo, donde las leyes de la nación quedaban suspendidas en la puerta. Cada evento era una demostración de fuerza, una declaración de que Al Capone no solo controlaba el AMPA, sino la totalidad de la vida social y política de Chicago. La música fluía sin cesar desde las orquestas en vivo. Las coristas bailaban sobre mesas improvisadas y el alcohol prohibido, la fuente misma de su poder, se servía en cantidades ilimitadas. El hotel respiraba un aire de carnaval perpetuo, una mascarada donde las líneas entre la ley y el crimen se disolvían en una neblina de hedonismo. Pero esta fachada de celebración perpetua ocultaba un mecanismo de precisión implacable. Mientras en los salones se brindaba por el anfitrión, en las oficinas de los pisos superiores, la verdadera maquinaria del imperio nunca descansaba. El sonido amortiguado de la fiesta era el telón de fondo para el chasquido de las calculadoras y el susurro de los libros de contabilidad que registraban cada dólar de un imperio de 100 millones de dólares al año. El hotel funcionaba como un organismo de doble cara. Por un lado, era el palacio de placer de un emperador. Por otro, era la sede de una corporación multinacional del crimen. En el centro de esta operación financiera se encontraba Jake Gusick, el cerebro contable del outfit. Desde su oficina en el Lexington, supervisaba el lavado de dinero a una escala sin precedentes, transformando las ganancias del vicio en inversiones aparentemente legítimas. El flujo de efectivo era un río incesante. El dinero llegaba en maletines de cuero, se contaba en habitaciones cerradas, bajo la mirada de guardias armados, y luego se canalizaba a través de una red de lavanderías, concesionarios de automóviles y clubes nocturnos. En Lexington era la presa que controlaba este torrente, el punto donde el dinero sucio se purificaba antes de ser liberado de nuevo en la economía de la ciudad. La operación era de una complejidad asombrosa. Cada negocio fachada tenía sus propios libros, sus propios empleados, su propia apariencia de normalidad. Pero todos los hilos conducían de vuelta al 5º piso del hotel, al centro de una telaraña financiera diseñada para hacer que el origen del dinero fuera irrastreable. El edificio no solo ocultaba la violencia, sino también la evidencia de su beneficio.
El control de Capone era absoluto y se extendía a cada rincón del edificio. El vestíbulo principal, aunque abierto al público, estaba permanentemente vigilado por sus hombres, individuos de apariencia discreta, pero con la inconfundible quietud de los depredadores. Sus ojos seguían a cada persona que entraba y salía, evaluando, clasificando, decidiendo quién era una amenaza y quién era un cliente. Nadie ascendía a los pisos cuarto o quinto sin una autorización explícita. Los ascensores eran operados por hombres de confianza y las escaleras estaban vigiladas. El hotel, en su apogeo, era una fortaleza vertical. Su diseño abierto y público era una ilusión. En realidad, era uno de los lugares más seguros y controlados de toda América del Norte. Esta seguridad obsesiva era el reflejo directo de la mente de su amo. A pesar de su poder aparente, Capone vivía en un estado de paranoia constante. Sabía que un trono construido sobre la violencia invita a la violencia. Cada nuevo aliado era un traidor potencial, cada nuevo día una posible emboscada. El hotel era su refugio, su caparazón, el único lugar donde se sentía verdaderamente a salvo. Su suite, la 530, era el corazón de este búnker psicológico. Desde allí dominaba su imperio. Pasaba horas junto a la ventana, no admirando la vista de su ciudad, sino estudiándola, observando los patrones de tráfico, los rostros de los transeúntes, buscando cualquier anomalía que pudiera señalar un peligro. La ventana era a la vez su trono y su puesto de vigilancia. Desde esta posición elevada era un rey aislado. Estaba rodeado de gente, pero fundamentalmente solo. Las fiestas que se celebraban en su honor a menudo ocurrían sin su presencia. Prefería la seguridad de su suite, recibiendo informes de sus lugartenientes, dando órdenes a través del teléfono, manejando su reino a distancia. La opulencia de su entorno era el escenario de un profundo aislamiento. El hotel se convirtió en una extensión de su cuerpo, un sistema nervioso de pasillos y cables. Conocía cada crujido del suelo, cada eco en las escaleras de servicio. Los pasadizos secretos y las rutas de escape no eran reliquias de un diseño antiguo. Eran sus arterias y venas, listas para llevarlo a un lugar seguro en caso de que el cuerpo principal fuera atacado. Este miedo no era infundado. Los intentos de asesinato eran una amenaza real y constante. En varias ocasiones, la fachada del hotel fue rociada con balas de ametralladora por bandas rivales. Cada ataque era repelido, pero cada uno dejaba cicatrices, no solo en el ladrillo, sino en la psique de Capone, reforzando su convicción de que los muros eran su única defensa fiable. Los postigos de acero de su ventana no eran un lujo, sino una necesidad. Con solo pulsar un botón, su opulenta suite podía transformarse en una bóveda de acero impenetrable, aislándolo del mundo exterior. El sonido del metal al cerrarse era el latido del corazón de su paranoia, un recordatorio constante de que el poder absoluto requiere una vigilancia absoluta. Incluso la comida y la bebida eran tratadas como posibles armas. Tenía cocineros personales que trabajaban en una cocina privada dentro de su suite. Cada plato era preparado bajo supervisión, cada botella de vino era abierta en su presencia, no confiaba en nadie. El hotel que lo alimentaba también era la fuente de su mayor temor, el veneno. Las reuniones con su círculo íntimo se llevaban a cabo en habitaciones sin ventanas, espacios insonorizados donde las decisiones de vida o muerte se tomaban en un vacío artificial. En estos santuarios internos, lejos de los oídos indiscretos, se planificaban las ejecuciones, se dividían los territorios y se decidía el destino de la ciudad. El hotel era a la vez un tribunal y un cadalso. La dualidad del edificio era total. Era un lugar de vida exuberante y de muerte calculada.
En el mismo momento en que una pareja de turistas se registraba en la recepción, un traidor podía estar siendo interrogado en el sótano. El hotel absorbía estas contradicciones. Sus gruesos muros silenciaban los gritos y contenían los secretos, manteniendo la ilusión de normalidad. En el apogeo de su reinado, Al Capone se había convertido en prisionero de su propia fortaleza. El Lexington Hotel, el símbolo más grande de su libertad y poder, se había transformado en su jaula dorada. Podía controlar una ciudad entera desde su suite, pero rara vez se atrevía a caminar por sus calles. El edificio era un microcosmos perfecto de su existencia, una fachada de lujo y control que ocultaba un núcleo de miedo y aislamiento. Era el rey de Chicago, un hombre que se creía intocable, protegido por capas de ladrillo, acero y lealtad comprada. Desde la ventana de la suite 530, las luces de la ciudad se extendían hasta el horizonte como un tapiz de joyas esparcidas a sus pies. Eran sus luces, su ciudad, su imperio. En ese momento, en la cima del mundo, la idea de la caída no era ni siquiera una posibilidad remota. Era un dios en su Olimpo de 10 pisos, y el Lexington Hotel era el monumento eterno a su invencibilidad. Pero ningún imperio, por muy sólido que parezca su centro, está exento de las leyes de la física y la moral. El peso de la propia grandeza genera una presión insostenible, y es en la cima del poder donde las primeras fisuras, invisibles para el mundo exterior, comienzan a formarse. Para el Lexington Hotel, el reinado absoluto fue el preludio de una lenta e inexorable fractura. La primera grieta no fue un estruendo, sino un eco. El eco de las ametralladoras en un garaje de la calle North Clark en el día de San Valentín de 1929. La masacre fue una obra maestra de la brutalidad táctica, una eliminación quirúrgica de la competencia. Pero en su perfección contenía la semilla del exceso. Fue un acto de arrogancia tan absoluto que rompió el pacto tácito de silencio y ambivalencia que la ciudad tenía con su emperador criminal. La opinión pública, que una vez vio a Capone con una mezcla de miedo y fascinación, ahora lo veía con repulsión. La imagen del benefactor, del hombre de negocios que proveía un servicio, se hizo añicos contra una pared manchada de sangre. El Lexington ya no era el palacio de un rey popular, se convirtió en la guarida de un carnicero. La presión social se transformó en una demanda política, una que llegó hasta los oídos del presidente en Washington. El gobierno federal, hasta entonces un gigante adormecido, finalmente se despertó. La orden fue clara e inequívoca. Al Capone debía caer. Se desató una guerra en 2 frentes. Una estrategia diseñada para atacar al imperio desde sus cimientos y desde su fachada. El primer frente era visible, ruidoso y violento, encarnado por Eliot Ness y su pequeño equipo de agentes incorruptibles. Los intocables, como los bautizó la prensa, lanzaron una campaña de acoso y derribo. Sus redadas a las cervecerías y destilerías clandestinas eran un golpe constante y mediático a las operaciones de Capone. Era el tipo de guerra que él entendía, una lucha de fuerza contra fuerza, de balas contra balas. Desde la seguridad del Lexington observaba estas escaramuzas con una mezcla de irritación y desdén, viéndolas como poco más que una molestia. Pero el segundo frente de ataque era silencioso, metódico e infinitamente más peligroso. No operaba en los callejones oscuros, sino en las oficinas iluminadas del Departamento del Tesoro. Su arma no era la ametralladora, sino el libro de contabilidad. Su general era un agente tenaz y anónimo llamado Frank J. Wilson, un hombre que no buscaba titulares, sino inconsistencias. La ironía era demoledora. La misma mente organizativa que había convertido al Outfit en una corporación eficiente había creado, sin saberlo, la evidencia de su propia destrucción. Cada transacción, cada pago, cada soborno
aunque oculto bajo capas de negocios fachada, dejaba un rastro, y ese rastro de papel, como un hilo de Ariadna, conducía directamente de vuelta a las oficinas del Lexington Hotel. Mientras Capone se enfocaba en la amenaza visible de Ness, Wilson y su equipo comenzaron a desmantelar su imperio financiero pieza por pieza. Entrevistaron a cientos de personas, revisaron miles de documentos y lentamente comenzaron a construir un caso no sobre el alcohol o el asesinato, sino sobre la evasión de impuestos. La propia vanidad de Capone, su estilo de vida ostentoso, se convirtió en la principal arma en su contra. Dentro del hotel, la atmósfera comenzó a cambiar. La paranoia, que siempre había sido una herramienta de supervivencia, empezó a convertirse en una enfermedad. La confianza, el pegamento que mantenía unido al imperio, comenzó a disolverse. Las reuniones en las suites insonorizadas se volvieron más tensas, las miradas más suspicaces. Cada hombre se preguntaba quién podría ser el eslabón débil. La fortaleza comenzó a sentirse como una prisión. Las paredes, que una vez ofrecieron consuelo y seguridad, ahora parecían absorber el sonido, creando una quietud opresiva. Los pasillos, antes rutas de poder, se convirtieron en laberintos de sospecha. El edificio, reflejo de la mente de su amo, estaba enfermando desde adentro. La primera traición real no vino de un lugarteniente ambicioso, sino de un contable asustado. Un informante, enterrado en las profundidades de la organización, comenzó a filtrar información a los federales. No conocía el panorama completo, pero proporcionó una pieza crucial del rompecabezas: la existencia de libros de contabilidad secretos que detallaban los ingresos reales del imperio. El Lexington, el banco central del outfit, de repente se convirtió en la escena del crimen. Los investigadores federales ahora sabían lo que buscaban y dónde se encontraba. El edificio ya no era un santuario impenetrable. Era un objetivo, un cofre del tesoro lleno de pruebas incriminatorias que solo necesitaba ser forzado. La presión externa se manifestó en el comportamiento de Capone. Las fiestas se hicieron menos frecuentes. Pasaba más tiempo encerrado en su suite blindada, la 530. La ventana que una vez fue su mirador sobre un reino sumiso, ahora era un punto de vulnerabilidad. Los postigos de acero, antes una precaución, ahora se cerraban durante días, sumiendo al rey en una oscuridad autoimpuesta. El hotel, cómplice silencioso de tantos crímenes, comenzó a traicionar a su amo. Su opulencia se convirtió en una prueba irrefutable de una riqueza que no podía ser explicada legalmente. El baño de oro, los candelabros de cristal, las alfombras persas. Cada objeto de lujo era un clavo en el ataúd fiscal que los federales estaban construyendo meticulosamente. El error fatal de Capone fue un producto de su propio ego. Despreciaba la amenaza de los contadores. Creía que el poder real residía en la capacidad de ejercer la violencia y controlar a los hombres, no en las cifras anotadas en un papel. Subestimó a su enemigo silencioso, una equivocación que un emperador romano, a quien tanto admiraba, nunca habría cometido. Los agentes de Wilson finalmente encontraron lo que buscaban. En una redada a uno de los locales de juego de Capone, descubrieron un libro de contabilidad que había sido pasado por alto. No era el libro maestro, pero contenía un registro detallado de los beneficios durante un corto período. Era la primera pieza de evidencia tangible que vinculaba directamente a Capone con ingresos no declarados. Ese pequeño libro de contabilidad fue la primera piedra que se desprendió del muro. Su descubrimiento envió una onda de choque a través de la organización, una que resonó en los pasillos de mármol del Lexington. El sistema que se creía infalible había sido violado. La invulnerabilidad era una ilusión.
El asedio final no sería con tanques ni explosivos, sería con citaciones, órdenes de registro y el poder implacable de la ley. La guerra por Chicago estaba a punto de terminar, no en un tiroteo en la calle, sino en una sala de tribunal. Y la evidencia principal, el testigo silencioso que condenaría al rey, era la fortaleza que él mismo había construido para protegerse. La sentencia no llegó con la detonación de una bomba, ni el estruendo de un tiroteo. Llegó con el sonido seco de un papel oficial golpeando la madera de una puerta blindada. El asalto final al Lexington Hotel no fue una operación militar, sino un acto de contabilidad forense, una invasión silenciosa llevada a cabo por hombres de traje que portaban maletines en lugar de ametralladoras. La fortaleza que había resistido las balas de gánsteres rivales estaba a punto de ser conquistada por el poder de un sello federal. La operación comenzó al amanecer, con una precisión quirúrgica que contrastaba con la brutalidad caótica del mundo que venían a desmantelar. Los agentes del Tesoro no rodearon el edificio con estridencia, simplemente entraron por la puerta principal. Los guardaespaldas de Capone, acostumbrados a vigilar amenazas físicas, se encontraron indefensos ante la autoridad abstracta de la ley. Sus armas eran inútiles contra las órdenes de registro que los agentes presentaban con una calma implacable. El vestíbulo, normalmente un hervidero de poder y miedo susurrado, se sumió en un silencio tenso. El hechizo se había roto. La atmósfera de invulnerabilidad que impregnaba cada alfombra y cada columna de mármol se disipó como el humo de un cigarro apagado. El hotel, que durante años había funcionado como un estado soberano, se convertía en ese instante en una simple jurisdicción de los Estados Unidos. Los agentes ascendieron en los ascensores, atravesando los pisos que servían como capas de una sociedad criminal estratificada. Pasaron por los niveles de los soldados, los corredores de apuestas y los burdeles controlados, subiendo hacia el cerebro de la operación. Su destino era el santuario, el corazón del imperio en el 5º piso, la suite personal de un hombre que se creía por encima de cualquier ley. La puerta de acero de la suite 530, el umbral del poder absoluto, representó el último obstáculo simbólico. Había sido diseñada para detener balas y explosivos, para aislar al rey de cualquier amenaza externa, pero no pudo detener el avance de un proceso legal. Con la orden en la mano, los agentes no necesitaron forzarla. La ley la abrió por ellos. El sonido del cerrojo al ceder fue el crujido final de un imperio que se quebraba. Al entrar, el espacio reveló su contradicción fundamental. La decoración en verde y lavanda, las sedas y los muebles opulentos creaban un escenario de lujo casi surrealista, pero los hombres que ahora lo ocupaban no veían un palacio, sino una escena del crimen. Cada objeto, desde los candelabros de cristal hasta las alfombras persas, era una prueba material de una riqueza que su propietario nunca había declarado. La búsqueda fue metódica, desapasionada, un desmantelamiento sistemático del mito. Los agentes no buscaban armas escondidas ni víctimas enterradas en las paredes. Buscaban el alma del imperio, que no estaba hecha de acero, sino de papel. Abrieron cajones, revisaron armarios y desmontaron el contenido de escritorios, buscando libros de contabilidad, recibos y registros financieros. Pronto, la arquitectura de la paranoia comenzó a entregar sus secretos. Un agente, golpeando una pared con paneles de caoba, detectó un sonido hueco. Detrás de un panel falso encontraron no una ruta de escape, sino una caja fuerte. Dentro no había lingotes de oro ni joyas, sino algo infinitamente más valioso para ellos y más peligroso para Capone. Libros de contabilidad detallados, la prueba irrefutable de sus vastos y no declarados ingresos.
La evidencia se acumulaba sobre las mesas de caoba, registros de sus casinos clandestinos, listas de pagos a policías y políticos, los libros de contabilidad de sus cervecerías. Cada hoja de papel era una sentencia, cada cifra una puntada en el sudario legal que estaban tejiendo. El imperio no estaba siendo destruido, simplemente estaba siendo documentado para su propia autopsia. El hotel, que había sido un cómplice silencioso, se convirtió en el principal testigo de la acusación. Sus muros, que habían absorbido tantos secretos, ahora los exhalaban bajo el escrutinio de los investigadores. La fortaleza se había transformado en un archivo y cada habitación era un capítulo en la historia de un colapso financiero y moral. La redada se extendió a las oficinas corporativas en los pisos cuarto y quinto. Las máquinas de sumar, que habían calculado las ganancias de la extorsión y el contrabando, fueron silenciadas y etiquetadas como prueba. Los archivadores que contenían los esquemas de lavado de dinero fueron vaciados. La maquinaria del crimen más eficiente de Estados Unidos se detenía con el simple acto de confiscar sus registros. Abajo, en el vestíbulo y en los bares del hotel, los lugartenientes y soldados de Capone observaban impotentes. Los hombres que gobernaban la ciudad con miedo eran ahora meros espectadores de una demolición burocrática. Su poder, basado en la intimidación y la violencia, era inútil contra el poder impersonal del Estado. La invencibilidad de su jefe se revelaba como el fraude que siempre fue. Los agentes comenzaron a catalogar los activos físicos. El famoso baño con sus azulejos de oro, los muebles hechos a medida, las obras de arte. Todo fue fotografiado y registrado. La opulencia, que una vez fue el símbolo del éxito de Capone, se había convertido en la exhibición A en el caso de la fiscalía contra él. Su vanidad proporcionó la soga con la que sería ahorcado. Un agente se detuvo por un momento ante la gran ventana de la suite 530. Miró hacia la avenida Michigan, la misma vista que Capone había contemplado como un monarca observando su feudo. Pero la perspectiva había cambiado irrevocablemente. Ya no era la vista desde la cima del poder, sino la vista desde el epicentro de una investigación federal. La ciudad ya no era un reino, sino una jurisdicción que reclamaba lo que era suyo. Cuando los agentes finalmente se marcharon, lo hicieron llevándose el esqueleto del imperio en cajas de cartón. Dejaron atrás una cáscara vacía, una suite despojada de sus secretos y de su poder. El hotel, que había sido el corazón palpitante de la organización, ahora era solo un cuerpo frío en una mesa de autopsias. El silencio que descendió sobre el Lexington después de la redada fue diferente a cualquier otro. No era el silencio del control o la discreción, sino el silencio de la derrota. El aura se había ido. Las paredes parecían exudar un aire de abandono, el olor a polvo y a finalidad. El Capitolio se había convertido en un mausoleo. La evidencia recogida en esas habitaciones selló el destino de Al Capone. El juicio fue casi una formalidad. Las cifras extraídas de las entrañas de su propia fortaleza contaron una historia que ningún abogado pudo refutar. Fue condenado no por los asesinatos que ordenó, sino por el dinero que ganó con ellos, un crimen probado por la misma opulencia con la que había construido su monumento a la impunidad. El edificio, que se erigió como el máximo símbolo de un poder que se creía eterno, se convirtió en la prueba final de su fragilidad. La pregunta que queda flotando entre las ruinas es si el verdadero poder se mide en el hormigón que se erige o en lo que sobrevive cuando todo se derrumba. Si estas historias de caída le obligan a cuestionar los cimientos de la autoridad, suscríbase para seguir explorando los escombros de otros imperios. El veredicto final para Al Capone no fue dictado por las balas de un rival, sino por las cifras de un libro mayor.
enviado a la penitenciaría de Atlanta y luego a la recién inaugurada Alcatraz. El hombre que había tratado a Chicago como su feudo personal se convirtió en un número, prisionero no solo de muros de hormigón, sino de su propia mente en desintegración. El imperio se había quedado sin su emperador, y su Capitolio, el Lexington Hotel, quedó huérfano, un cuerpo sin alma esperando su propia y lenta sentencia. Mientras la neurosífilis devoraba la mente de Capone en la soledad de su celda, reduciendo al gánster más temido de América a una sombra confundida, su antiguo palacio comenzó un declive paralelo. Despojado de su poder y de su propósito, el edificio inició una larga y sórdida caída. La opulencia se desvaneció, las alfombras se gastaron y el aura de poder se disipó, reemplazada por un aire de abandono y desesperación. Con el paso de las décadas, el Lexington se transformó en un espejo de su propio pasado degradado. Dejó de ser una fortaleza para convertirse en un hotel de mala muerte, luego en un burdel, un eco grotesco de la explotación que alguna vez se orquestó en sus suites. Las paredes, que habían sido testigos de la planificación de un imperio, ahora absorbían el olor a humedad y a tiempo estancado. Un monumento en descomposición a una era que la ciudad prefería olvidar. En 1986, el hotel tuvo un último y patético acto en el escenario nacional. Un especial de televisión en vivo, un espectáculo de anticipación mediática, prometió desvelar el secreto final de Capone, una bóveda oculta en los cimientos del edificio. Millones de personas observaron, cautivadas por la promesa de encontrar tesoros, documentos, o quizás los restos de enemigos olvidados, la última pieza del rompecabezas de una leyenda. El momento culminante fue un ejercicio de tensión teatral. Los taladros perforaron el hormigón, se usó dinamita con cuidado y una nube de polvo se elevó, revelando la oscuridad que había reinado allí durante más de medio siglo. Las cámaras se asomaron con urgencia, la luz de los focos penetrando un vacío que había guardado su silencio por décadas. Una nación contuvo la respiración, esperando una revelación que validara el mito, y en la oscuridad no había nada, solo tierra, escombros y un par de botellas vacías. La gran revelación fue la ausencia de revelación. El cofre del tesoro estaba hueco. El secreto mejor guardado del gánster más temido de Estados Unidos era un vacío, una broma póstuma jugada a un mundo todavía fascinado por la promesa de su poder. La bóveda vacía se convirtió en la metáfora definitiva, no solo para el hotel, sino para el propio legado de su amo. Una fachada de poder inmenso, de riqueza incalculable y de secretos profundos que, al ser abierta, mostraba una realidad mucho más banal y desoladora. La promesa de un poder que, en su núcleo, solo contenía aire y la leyenda oscura de su propia construcción. Despojado de su último misterio, el destino del Lexington quedó sellado. Ya no era un tesoro arqueológico, sino un fantasma arquitectónico, un recordatorio incómodo de una era de violencia y corrupción. En 1995, la ciudad emitió su veredicto final. La demolición no fue solo una decisión urbanística, fue un exorcismo, un intento de borrar una cicatriz del horizonte y de la memoria colectiva. El golpe sordo y repetitivo de la bola de demolición fue el punto final. La estructura que había sido un manifiesto de impunidad fue reducida a una montaña de ladrillos pulverizados y hierros retorcidos. El monumento físico a un poder que se creía eterno fue borrado del mapa, dejando solo un lote baldío en la avenida South Michigan. Capone, liberado de prisión por su salud deteriorada, murió en su mansión de Florida en 1947, un hombre cuya mente se había desmoronado mucho antes que su hotel. El emperador se había convertido en polvo décadas antes de que su palacio lo siguiera. Un final silencioso y patético para una vida construida sobre el estruendo de la violencia
y la ostentación. Hoy, donde una vez se erigió un Capitolio de 10 pisos, el epicentro de un gobierno en la sombra, no hay nada. El espacio está ocupado por una nueva construcción, o simplemente por el aire indiferente de Chicago. El retorno al principio es absoluto. El polvo de la demolición se ha asentado, mezclándose con el polvo de la bóveda vacía, uniendo el símbolo y su significado en la nada. El hotel fue concebido como una fortaleza para proteger a su amo del mundo exterior, un caparazón de ladrillo y acero contra las balas y la ley. Sin embargo, la verdadera ruina no vino de un asalto frontal, sino de la podredumbre que creció en su interior. ¿De qué sirve construir un monumento a la permanencia si la ambición que lo anima está destinada a consumirse a sí misma, sin dejar más que un espacio vacío y una pregunta sobre la verdadera naturaleza del poder? Si historias como esta le hacen ver el poder desde un ángulo diferente, suscríbase para seguir otras caídas tan asombrosas como esta.